sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Por favor, tomen su lugar. Entonces, hoy estamos mirando esta parte, estamos hablando de los requisitos que se daban en la palabra, se siguen dando para los obispos. Todos aquí no vamos a ser obispos, y cuando yo hablo de obispos estoy aclarando que las personas consideran hoy un obispo a una persona que tenga una influencia dentro del ministerio a un nivel muy amplio, o sea, esté como jefe de otros pastores, etcétera. Digamos que la palabra obispo en aquel tiempo era el equivalente para lo que hoy es un pastor, pero como quiera que sea, vamos a hablar aún sobre el supuesto de que todos no vamos a ser pastores de tiempo completo, porque así ha sido, así será. No todos somos llamados para ocupar determinadas responsabilidades, pero sí todos tenemos en nuestro corazón, y por eso este tiempo lo llamamos Escuela de Oración y Liderazgo. Todos tenemos en nuestro corazón el deseo de hacer algo para Dios, que sea para la gloria de su nombre, para el engrandecimiento de su obra y para que otras personas también sean bendecidas, que es básicamente lo que se propone. Entonces vamos a pensar en estos mismos términos para nosotros. Ya hemos visto todas las cosas anteriores hasta el verso 3 y hoy vamos a mirar el verso 4 en adelante. Lo primero que dice aquí es que si alguien, estamos hablando de un pastor en ese momento, si alguien quería o anhelaba o deseaba este tipo de liderazgo, debía tener en cuenta estos requisitos, y uno de los requisitos es que supiera gobernar su casa, que mantuviera a sus hijos en sujeción con toda honestidad, y vuelve a decir otra vez en el verso 5, si no sabe gobernar su propia casa. Entonces ahora hablamos de gobernar. Cuando se dice de esto y se dice de los hijos, se pueden tener ideas diferentes. Algunas personas piensan que si aquí dice, por ejemplo, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, algunos interpretan esto como que los hijos de los obispos o pastores o líderes por obligación serían perfectos. No hay realmente ninguna persona que sea perfecta, ni el mismo líder. ¿Qué es lo que quiere decir aquí entonces? Está hablando de una persona que pone o sabe poner normas para un diseño de funcionamiento, en este caso dentro de una casa. Nadie podrá obligar a otro a que sea creyente y que busque a Dios como los demás, pero sí puede poner normas de funcionamiento. Es como en una congregación. Ningún pastor podrá nunca obligar a la gente a hacer lo que espera ese pastor, y bueno, tal vez basado todos nosotros en la palabra, lo que se espera de las personas. No se puede obligar a nadie, pero sí se pueden tener normas y una forma de funcionamiento donde se quede claro que hay un orden. Es básicamente lo que se quiere decir. En una casa, que es el momento de lo que estamos hablando, en una casa hay hijos, y todos los hijos, los que han tenido más de uno,
porque aclaramos que hoy día muchas personas no quieren tener sino uno. Entonces no pueden hacer esta diferencia a la que yo me refiero. Pero cuando se está hablando de personas que tienen varios hijos, padres que tienen varios hijos, se darán cuenta que todos los hijos no son lo mismo. Cada hijo es muy particular. Y de acuerdo a la forma de ser de cada hijo, hay que saberle llegar. Porque algunos hijos, no hay sino medio que decirle un ojito y ya el muchacho entiende. Sea niño o niña, ya entiende. Y ese niño es así. Y qué belleza. Hasta desde bebés hacen la diferencia. Unos nacen gritando y no los calla nadie. Y otros son todos tranquilos, se sientan en su lugarcito donde los pone uno como padres y se quedan ahí callados y juegan solos y sí, muestran la diferencia desde bebés. Lo importante aquí no es que ellos son iguales, sino que al tratar con ellos se les sepa llegar para poder conducirlos por un camino correcto. Pero que si por alguna razón un hijo o una hija no tiene la inclinación, el deseo o la inspiración de caminar ese camino, entonces que por lo menos el padre sepa, la madre sepa lo que es normas y funcionamiento para que haya un orden. Mire, usted no está obligado a esto ni a aquello, pero en esta casa las normas son estas. Es sencillo. No es como algunos se imaginan que cuando hice esto así, porque hay dos cosas en lo que tiene que ver con esto. Gobernar su casa es saber poner normas y gobernar también es cómo hago para que las cosas se cumplan. Porque usted sabe que en los gobiernos hay diferentes tipos de gobiernos. Estamos hablando de los gobiernos humanos. Hay gobiernos que son totalitarios, quiere decir que la persona que está al frente del gobierno siente que la autoridad total se encarna en él y que no necesita de nadie más. Hay gobiernos democráticos donde se supone que otros participan del ejercer la autoridad y aún también en velar por las normas. O sea, hay diferentes tipos de gobierno. La palabra de Dios también nos enseña a nosotros acerca de esto cuando habla de que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Las personas por intuición, dependiendo la cultura en que somos criados, bueno, yo soy la cabeza. Pero usted nunca encuentra la cabeza, usted nunca encuentra su cabeza diciendo, bueno, me hacen caso que yo soy la cabeza. Usted nunca encuentra eso. La cabeza sencillamente busca lo mejor para el cuerpo. Y por eso el cuerpo automáticamente quiere salir a ayudar mutuamente para que las cosas que decidió la cabeza se hagan. Y básicamente eso es lo mismo de lo que está hablando aquí en cuanto a gobernar. Acuérdense que estamos hablando de gobernar su propia casa. Su propia casa incluye su esposa y sus hijos. ¿Cómo es Cristo cabeza de la iglesia? Es la pregunta. De una manera, ¿cómo nos atrae hacia Él? ¿A puro fuete? ¿Solamente regañándonos? ¿Solamente hablándonos de una manera que sintamos que Él es el jefe?
Puede que alguna vez el Señor nos hable así, pero muchas veces el Señor no nos habla así. La verdad es que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que agradecerle al Señor por tener tanta misericordia de nosotros y por no exponernos públicamente, porque el Señor no nos expone públicamente. Cuando digo esto, me refiero a que todos sabemos que tenemos a veces no solamente errores, sino hasta pecados. Pecados que probablemente no sean el que usted se está imaginando, pero que sean tan graves como ese o peores que ese. Porque, por ejemplo, murmurar del hermano es un pecado y es grave. Si queremos saber qué tan grave es murmurar del hermano, podemos irnos a la Biblia y encontrar, por ejemplo, en el libro de Números, la historia de una mujer llamada María con su hermanito que se llamaba Aarón, murmurando de un hermano de sangre de ellos que se llamaba Moisés. Pero resulta que los tres eran siervos del Señor. O sea, se sentían como al mismo nivel. Y cuando uno es hermano, se siente con derecho sobre los demás. Lo voy a decir de nuevo. Cuando uno es hermano, se siente con derecho sobre los demás. Por eso en las casas, las peleas de hermanos en casa son graves. Hasta el punto que Caín mató a Abel. Las peleas entre hermanos son complicadas. Estos se sentían con derecho sobre su hermano Moisés y comenzaron a hablar de él porque no les gustó la esposa con la que él se había casado y terminaron hablando del ministerio, porque siempre, sí, las cosas van como cogiendo vuelo, dijo alguien, ¿cierto? Y esa murmuración, el Señor no le gustó y llamó a este par y les dijo: ¿cómo así? ¿Ustedes qué es lo que están pensando? Ese que a usted no le gustó con quien se casó es mi siervo, así sea hermano suyo. Y realmente les quiero decir que no me ha gustado para nada. Y bueno, estoy parafraseando. Resultado, María quedó leprosa. Y aunque Moisés oró por ella, el Señor dijo: bueno, sí, te voy a hacer caso y no se va a quedar leprosa, pero por lo menos 7 días que se quede así, sáquemela del campamento 7 días y a lo menos que se acuerde de qué es ser leprosa, por 7 días de pronto ya no se le olvida. O sea, para que la próxima, nosotros decimos aquí en nuestra tierra, cierre el pico, o sea, se calle la boca. Murmurar. Gobernar bien no es necesariamente golpear, así como yo les dije, el Señor no nos expone. A veces murmuramos, todo pasa desapercibido porque esa murmuración fue por allá en la casa, en la mesa del comedor, o después de un culto que uno fue para la casa, o un día no sé qué se acordó uno del hermano, de los errores del hermano, y uno da por allá. ¿Sí? Eso el Señor no lo expone públicamente. Y el Señor sabe todo de nosotros y Él podría exponernos públicamente. Porque está en el derecho de hacerlo, pero Él no lo hace. Porque eso también va dentro de saber gobernar. Saber gobernar no es avergonzar a los demás. Saber gobernar no es causarle miseria o hacer sentir miserable a la otra persona. Saber gobernar no es venir y golpear a los demás para que hagan lo que yo digo. Saber gobernar incluye muchas cosas, comenzando por la propia persona a quien se le da el privilegio o el encargo, la responsabilidad de gobernar, porque la palabra de Dios dice, de primero lo que tiene que hacer es ser ejemplo.
Entonces, gobernar comienza por uno ser lo que luego le va a pedir al otro que sea. Eso es parte de saber gobernar. O sea, yo tengo que primero ser lo que yo quiero pedirle al otro que sea. O ser capaz de hacer lo que le exijo a otros que haga. Eso hace parte de saber gobernar. Entonces esto incluye a los hijos. Si yo le voy a decir a mis hijos, oren, la mejor manera de decirle a mis hijos que oren es que cuando ellos estén por ahí, pues algún momento de la vida me encuentren orando, y orando bien, orando con sinceridad, orando con inspiración, porque los hijos dicen, uy, si mi papá ora así, si mi mamá ora así, es porque esto es de verdad. Pero si lo encuentran a uno orando y limpiándose las uñas, sí, Señor, tú sabes, Padre Celestial, que esta vida no convence a nadie de que su oración es sincera. Está más preocupado por las uñas que por el que el Señor lo oiga. Entonces, básicamente lo que quiero decir aquí es esta expresión cuando dice que gobierne bien, está diciendo ambas cosas. Primero, que sepa poner un orden y que entienda lo que es funcionamiento. Pero segundo, que también, o sea, incluye la otra cosa de gobernar, es que también lo haga de la manera correcta, o sea, de la manera que va a funcionar bien, como el Señor Jesucristo lo hace con nosotros. Porque dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, así mismo el marido es cabeza de la mujer. O sea, está comenzando por ahí. O sea, el Señor Jesucristo nos atrae con su amor. A veces uno está equivocado en algo y hasta incómodo o malo puede ser. ¿Y sabe lo que el Señor hace? Le da un sueño. Y en ese sueño usted se ve en la pelea y tal, y ya usted identifica en el sueño que le estaba pasando. O sea, el Señor trata de una manera muy personal con cada uno, de una forma muy individual. Le dice a uno sin que los demás se den cuenta. Eso hace parte de gobernar bien. Lo otro es saber, voy a tratar de explicarlo, saber separar entre las normas y las cosas que pasan y el amor. Mire, voy a decírselo como Dios lo dice en su palabra, en el Evangelio de San Mateo, en el Sermón del Monte, lo repite en el Evangelio de San Lucas, dice, amad a vuestros enemigos. Porque así es vuestro Padre que está en los cielos, dice, Él le da el mismo sol al bueno y al malo, la misma lluvia al bueno y al malo. O sea, que en la casa, si vamos a poner esto a nivel de los hijos, y un hijo no es aparentemente tan bueno como el otro, no deberíamos dejarlo sin los privilegios que tiene como hijo. Y ahí nosotros tenemos nuestras equivocaciones porque somos seres emocionales. Un hijo es hijo, así no sea como yo quiero. Perdóneme si le ofende, porque yo sé que nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de explicaciones. Más bien el hijo que no se porte bien, coja un bate y péguele por la cabeza, y si se le abrió la cabeza, él verá cómo se la remienda. No, no es cierto. Un hijo es hijo de uno hasta la muerte. No puedo aprobarle todo. No, por supuesto que no. Si el hijo hace cosas incorrectas, no se las puedo aprobar.
pero no debo negarle la bendición de hijo, a pesar de que tengo que reprocharle cosas. No sé si me entiende. Porque luego aplica esto a la función de ese líder. Dice, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo gobernará? ¿O cómo cuidará de la iglesia de Dios? O sea, si no tiene buenas maneras con sus hijos en su casa, tanto con el que es como uno espera, como con el que no es como uno espera, ¿qué va a hacer cuando sea el pastor? Pues, ¿todos los miembros de la iglesia son iguales? ¿Todos se comportan bien? ¿Todos hacen exactamente como uno espera? Algunos no lo hacen como uno espera. No importa la manera que usted use. Usted le puede rogar, le puede llorar, lo puede amenazar, lo puede poner en disciplina y no va a hacer lo que usted quiso. Pero dice, pero yo sigo siendo aquí, miembro acá porque yo, no, pero está en disciplina, no me importa, estoy en disciplina, yo sigo viniendo acá por aquí, me gusta. ¿Y usted qué puede hacer? ¿Cómo va a hacer con ese miembro? Porque no es uno solo. En una congregación, igual que en la casa, los hijos son diferentes. ¿Qué va a hacer con el otro que no camina? ¿Le va a negar? ¿Le va a decir que no puede sentarse en la silla de al frente? Porque usted es el pastor y porque usted le tiene que hacer caso, entonces lo va a mandar atrás. Se me siente bien adelante, atrás, y toda la predicación se arrodilla y mirando contra la pared. Así hacían las profesoras cuando uno estaba en la escuela de primaria en la época que yo era niño. Lo volteaban contra una esquina allá y hay de que uno hiciera un movimiento y antes de mandarlo allá, que ponga la mano y sacaban una tabla así que le llamaban regla. Tenían una mano bendecida para darle a uno con eso. Eso quedaba ardiendo, la mano caliente, todo. Y decía, y no quite la mano, o sea, terrible. Y algunas le ayudaban a tener la mano para que no la quitaran. ¡Pah! Va a ser lo mismo cuando ya sea una persona en el liderazgo que está al frente de otros. Los va a golpear así. Solamente porque no son iguales al otro. Porque usted sabe que hay hijos, igual pasa en la iglesia, hay hijos que se ganan el corazón de los padres. Y hay hijos que les cuesta trabajo entenderse con los papás. Por el genio, por la manera, porque son así. ¿Le va a negar los derechos al miembro de la iglesia de sentarse a escuchar la palabra? ¿Le va a negar el saludo? ¿Le va a negar un abrazo como líder? Venga, que yo mucho quererlo. ¿Le va a negar ese abrazo porque no es como usted quiere? Mire que nosotros hablamos bastante de la Biblia, pero hablamos la Biblia en cada momento la parte que nos conviene. Porque cuando el Señor Jesucristo estaba ejecutando su ministerio público aquí en la tierra, la gente se quejaba de Él. ¿Usted quiere saber cómo se quejaba la gente de Él? Se lo leo literalmente en la palabra. Se lo voy a leer. Evangelio de San Mateo. Capítulo 11, verso 16. Para que usted se dé cuenta cómo se quejaban del Señor Jesucristo. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, ya muchachos juguetones, muchachos de esquineros. ¿Qué decían? Os tocamos flauta y no bailasteis. Os endechamos y no lamentasteis. Y el Señor dice, ¿por qué dice eso? Dice, porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen, tiene un demonio.
Y viene el Hijo del Hombre, o sea, hablando de él, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Así se quejaban del Señor Jesucristo. Decían, es un bebedor y un comilón. Y para completar, come y bebe, ¿con quiénes? ¿Con los publicanos solamente? Y con los pecadores. ¿Qué quería decir esto? Que el Señor Jesucristo, a pesar de la santidad, porque nuestro Dios es santo, 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 3 veces santo. Levante la mano el que sabe que Dios es santo, 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 3 veces santo. ¿Los pecadores son santos? Por algo se le llama pecadores, ¿cierto? Pero el Señor Jesucristo lo acusaban ¿de qué? De comer y beber con los pecadores. ¿Qué quiere decir? El Señor nunca quería, mientras no haya llegado el final de esta carrera y la condenación eterna que se le pague a cada uno según cada uno haya hecho, el Señor no quiere negarle a nadie la oportunidad de tener comunión con Él. Por eso Él comía y bebía con los publicanos y con los pecadores. Y cuando le reclamaban más, el Señor les dijo, no, pues los sanos no tienen necesidad de médico. Son los enfermos. ¿Qué era lo que Él decía? Si ellos ya estuvieran bien, daba igual comer o no comer con ellos, ya están bien, pero andan mal, es mejor comer con ellos para ver si los arreglamos. Era la manera del Señor Jesucristo. Entonces, volvamos a poner esto en la casa. Si un hijo no es como yo quiero y solamente llueve sobre él rayos y centellas, me refiero en la manera de uno expresarse, si usted no se arregla, usted no se convierte, y yo sí le he dicho al Señor, por mí, si usted no arreglase, que se muera, que le caiga un rayo, o en el próximo terremoto como el de Turquía, que usted esté allá, alguna cosa tiene que pasar. Porque hay gente así. Pregunta, ¿ese hijo quiere ser como usted? ¿Y cómo hizo la enunciación de todo eso? Porque yo sí le sirvo al Señor, soy cristiano. ¿Ese hijo querrá servirle al Señor? No, pero si es que este es un Dios que incita a mi papá para que me caigan rayos y centellas a mí. Yo no quiero servir a Dios así. Es una ecuación. Entonces se genera un espíritu de rebeldía en el corazón de la persona, ¿cierto? Yo le agradezco al Señor porque Él ha sido muy misericordioso y yo he visto que el Señor puede usar su palabra y a otros para bendecirnos. Yo me dormía en cada culto como niño. Yo iba a la iglesia y me dormía en cada culto. Claro, algunos no saben que yo me dormía por mi tipo de trabajo, porque yo era niño y trabajaba en construcción. Y a los 11 años yo me echaba un bulto de cemento al hombro, revolvía concreto con los mayores y trabajaba de 6 a 6. Cuando llegaba a la casa ya iba dormido ya. Yo me sentaba en la banca de la iglesia y mientras se cantaban los coros yo procuraba estar con los ojos abiertos, pero a veces ni cantando los coros. Y a veces me decían, párese allá, yo me paraba allá y allá parado, allá me dormía, se me iban las cosas así, yo hacía, como una cosa, necesitaba un milagro para estar de pie. Pero le doy gracias a Dios que mi papá y mi mamá iban al culto y nunca me dieron una juetera por haberme dormido. Porque me habían podido dar juete como algunos. Este chino se despierta o me va a hacer pasar vergüenza si tenga. No, no es ninguna vergüenza, se durmió como cualquiera.
Le doy gracias a Dios que después de tanto haberme dormido, un día el Señor mismo me despertó. No fueron mis papás que me dieron fuerte, no, el Señor me despertó. Un día yo dije, pero ¿yo qué hago? Porque a mí me daba vergüenza. Yo no era que yo fuera ajeno a lo que pasaba. A mí me daba vergüenza, aunque era un niño. Pero no encontraba un remedio para no dormirme. Yo hacía de todo, me ponía de pie, me decían, párese en la puerta, me paraba en la puerta, todo lo que quisiera, pero no funcionaba. Estaba demasiado molido, cansado, azotado por el sol, el trabajo del día. Pero una noche, mientras el culto estaba andando, algo vino a mi corazón. El Señor, ¿se da cuenta que el Señor es bueno? Y como que me iluminó. Si usted grita duro, gloria a Dios y aleluya, y todo, usted se despierta. Y en el próximo culto la gente buscaba, había llegado un hermano nuevo a la iglesia y buscaban dónde estaba el hermano nuevo, porque se oía que había una persona nueva. No la encontraba hasta que alguien se dio cuenta que era yo. Aprendí que dando gloria a Dios y haciendo ciertas cosas, y el Señor me llenó de esa gracia, y bueno, gloria a Dios, estoy bendecido. Estoy dándole un ejemplo porque yo soy hijo de pastor. Mi papá era el pastor de la iglesia. Porque yo me crié en esto. Porque a los 5 años yo entregué mi vida al Señor, y yo sé que con uno pueden hacer todo lo que quieran, pero que Dios en su palabra nos enseña que saber gobernar no es solamente poner un orden y hacerles cumplir a como dé lugar, sino poner un orden y también saber tratar a la gente para que pueda entrar en ese orden. Porque si no lo hace así en la casa, ¿cómo va a ser en la iglesia? O sea, usted va a ser de los que se paran al frente como líder y le dice a la gente, sigan cansando y verá que los voy a tirar a la fiscalía, ¿yo? Y a uno una vez se remangaba y decía, es que usted no me conoció cuando yo que no era cristiano. Eso es exactamente lo que dice aquí. ¿Cómo va a gobernar? Entonces, no estamos diciendo nada diferente a lo que dice la palabra de Dios, sino hay que tener normas, hay que tener un orden, pero hay que saber cómo hacemos que la familia entre en el orden para que esa familia no salga aborreciendo las cosas de Dios. Pasemos a un tercer punto. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Neófito quiere decir principiante, o alguien con muy escaso conocimiento acerca de algo que cree conocer. Eso es un neófito. Entonces, dice aquí que para ser líder no debe ser un neófito. Mire, las personas cuando vamos a esto de servir a Dios, no es solamente lo que yo sé de teoría y lo que yo conozca de la letra de lo que dice la palabra de Dios, sino también tiene que ver en cómo esa palabra ha operado en mí. Porque el carácter es tan importante que aquí dice que si es un principiante, uno que no tiene conocimiento, dice, se va a envanecer. ¿Qué quiere decir? Se va a volver. ¿Qué quiere decir más o menos? Dígame un sinónimo de vanidoso. Engreído. Orgulloso. Soberbio. O sea, usted sabe que las cosas que pasan en la vida que son buenas tienen sus responsabilidades y también tienen sus privilegios. Entonces, si usted es el líder, pues usted le dice a los hermanos, por ejemplo, hermanos, necesitamos personas para hacer el aseo, y usted ve que los demás levantan la mano y usted espera y sí, se pusieron a hacer aseo, yo quiero ser pastor. Eso es bonito, uno le dice a la gente, usted barre y barren, o sea, se le queda eso en la cabeza pensando es en lo que puede ejercer y cómo los demás van a obedecer, y no piensa realmente que esto se trata no de que los demás me obedezcan porque sí, sino se trata de que todos entendamos que cumplimos una función.
y que nos unimos para cumplir la función. Eso es todo. Nos unimos para cumplir una función. No se trata de, por ejemplo, si en este caso el pastor es el hermano Samuel, no se trata de que usted haga lo que yo digo porque sí, sino se trata de que yo le digo algo para que cumplamos una función y punto. Y estamos de acuerdo. Y eso es todo. Vamos a cumplir nuestra función. Pero el que es un principiante ve eso y lo mira por otro lado. No está pensando en cumplir una función, sino, uno ya llega allá y eso todo el mundo le haga caso. No. Tráigame un vaso de agua. Bien. Ni siquiera dice por favor, ni tampoco dice muchas gracias. Levante esas sillas. La levantaron. Tampoco dijo por favor, ni muchas gracias. Y así sucesivamente. Dice aquí, se le llena el corazón de vanidad, de orgullo. Y dice, ¿y eso? ¿Qué más dice? ¿Le trae qué? Que caiga en la condenación del diablo, dice aquí. Uno no lo digiere bien, pero la soberbia. ¿Cuál fue la condenación del diablo? ¿Usted sabe cuál fue la condenación del diablo? Sí, el orgullo fue la causa, pero ¿cuál fue la condenación? O sea, ¿cuál fue su condena, su sentencia? Porque su pecado, el pecado del diablo fue el orgullo, la vanidad, el creerse que era igual a Dios, etcétera. Pero ¿cuál fue su condenación? Dice aquí para que no caiga en la condenación del diablo, o sea, para que no le pase lo mismo que le pasó al diablo. ¿Qué fue lo que le pasó al diablo? ¿Cuál fue la condena? ¿Cuál fue la sentencia sobre él? ¿Qué le hicieron? Lo botaron de allá del cielo. ¿Quién lo votó? El Señor. Y aquí dice, para que no se envanezca y caiga en la condenación del diablo. O sea, voy a ponérselo ahora parafraseado. Para que el cliente no se envanezca y no le pase lo mismo que le pasó al diablo. Que el Dios mismo lo tuvo que botar del cielo. O sea, si un líder se envanece y se vuelve prepotente y etcétera, 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 le va a pasar lo mismo. Dios mismo se encargará de sacarlo de ahí porque no está funcionando bien, está haciéndole daño a las personas. ¿Me entendió la idea? A veces hay que parafrasear para que le entienda uno qué es lo que Dios dice aquí. Mira el verso otra vez y verá, dice, no un neófito, o sea, no un principiante, para que no se envanezca y caiga en la condenación del diablo. Vamos a parafrasearlo, no un principiante, para que no se llene de orgullo, no sea que Dios mismo lo bote como tuvo que botar al diablo del cielo. Listo, vamos a lo último porque el tiempo corre y yo quiero terminar hoy esta partecita. Y la última parte dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí hay otra vez nombran al diablo. Y está hablando del líder. ¿Qué es lo que dice aquí? Dice que tenga buen testimonio de los de afuera. ¿De los de afuera qué son? Las personas que no están en la iglesia, los que están fuera del cuerpo de Cristo. Dice que tenga buen testimonio, o sea que los de allá sepan que esta persona es una persona correcta. ¿Y por qué? Dice para que no caiga en descrédito. ¿Sabe lo que es descrédito, cierto? Que la persona a los ojos de los demás no tiene ningún crédito. O sea, no es cierto, no es real. Lo que dice suena, pero no es real. Es un descrédito, o sea, no le creen. Y dice también, y entonces caiga en lazo del diablo. Allá hablamos de la condenación del diablo y aquí habla del lazo del diablo. Son dos cosas diferentes.
Una es la sentencia que vino sobre el diablo y otra cosa es el lazo del diablo. ¿Y qué es el lazo del diablo? ¿Usted quiere saber esto? Pues usted puede ir al Salmo 91. Y el Salmo 91 habla del mismo lazo. Y ya voy a terminar. Mire cómo dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Dios, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. Aquí está hablando del lazo. Entonces, ¿qué es el lazo del diablo? El lazo del diablo es que una trampa que se usaba para cazar aves en ese tiempo. Por eso dice, te librará del lazo del cazador. El cazador armaba una trampa con un lacito, venían las aves, pero también las usan para otro tipo de animales. Ponen el lazo, lo arman como una trampa. Cuando el animalito pisa ahí, el lazo se cierra y queda el animalito colgando y ya es presa. Está diciendo lo mismo aquí. Si la gente no le cree, entonces se va a volver una presa para los demás. Y eso lo va a causar el diablo, porque el diablo quiere que usted y yo fuéramos una presa para los demás. O sea, que la gente, como pretenden muchas veces, usted ha oído por los medios de comunicación, como cuando estos periodistas se les da una oportunidad, como dicen, investigan y hablan, y yo le encontré, yo le vi, y eso que era, que dice y que tenía, y la Biblia y todo. Y eso es exactamente lo que dice aquí. O sea, si cae en un descrédito, también cae en lazo del diablo, o sea, cae en una trampa donde la persona se vuelve presa. Es una presa, donde los demás, ¿qué hacen con la presa? A disfrutar de la presa, ¿cierto? A comerse la presa, a echarla a freír, a echarla a cocinar, a guisarla bien y a comérsela. El diablo quisiera que usted y yo, cualquiera, también fuéramos una presa. Y está hablando del líder. El líder no debe caer en descrédito para que no se convierta en una presa. Y el lazo para eso se lo pone el diablo. La trampa para que se vuelva una presa se la pone el diablo.